y clientes difíciles. Vamos a ir viendo juntos qué tipo de clientes podemos ir encontrándonos en nuestro día a día. Sabemos muy bien que trabajar con clientes tiene ahí como que su variadito, ¿no? Podemos toparnos con clientes muy buenos, pero también con clientes muy complicados o con clientes que puedan presentarnos algún tipo de problema en algún momento y que tal vez se nos haga un tanto complejo, un tanto difícil poder gestionar ciertas circunstancias, sobre todo si no estamos preparados a nivel de conocimiento, pero también a nivel emocional, porque también es importante, como lo hemos hablado en la sesión pasada, cuando hablábamos lo del estrés, ¿no? Entonces, vamos a ir conociendo juntos este tema. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por ahí los estoy leyendo en el chat. Bienvenidos, chicos. Buenas tardes a todos. Bien, vamos entonces a pasar a la siguiente diapositiva para ver con qué nos encontramos. A ver, tenemos una pregunta, ¿ok? Nos dice, ¿qué harías si un cliente entra a una tienda a la que ustedes quieran, entran a cualquier negocio y tras varios minutos nadie se le acerca a atender? El cliente ingresa, está mirando a ver si alguien lo ayuda, si alguien le da algún soporte, un acompañamiento, y el cliente está solito, nadie se acerca a verlo. Entonces, finalmente, el cliente termina acercándose hacia el trabajador. Y dice lo siguiente, parece que tengo que rogar para que me atiendan. Qué pésima atención. Mejor me voy. Antes que me den la respuesta a la pregunta, pongámonos en posición tanto de colaborador como de cliente, cómo nos sentiríamos si pasáramos por una situación o si hemos pasado de repente, porque puede haberse dado el caso, ¿no? A mí me ha pasado que me he encontrado como cliente también en esta situación, que estoy mirando a ver quién me salva, quién me ayuda, quién me explica algo, y nada, ¿no? Están de repente los trabajadores en su mundo, o por ahí conversando, o muy en lo suyo, y el cliente está solo, buscando ahí una luz que lo ilumine. Entonces, ¿cómo podríamos gestionar esta situación para que el cliente no se vaya molesto, para que se quede, para que nos escuche, para poder revertir esta situación? Que no es algo tan complicado, ¿ah? Porque no nos estamos encontrando con un cliente que de repente viene y nos pone un problema o nos pone una queja. Eso lo iremos viendo hoy, pero todavía en un momentito. Entonces, ¿qué podríamos hacer o qué podríamos decirle a este cliente que viene, se acerca y nos menciona esto, ¿no? Parece que tengo que rogar para que me atiendan. Qué pésima atención. Mejor me voy. Recordemos que no tendríamos por qué perder oportunidades de venta, oportunidades al menos de que el cliente pueda conocer mi producto, pueda conocer mi servicio. Entonces, ¿qué le podríamos decir? ¿Cómo empezaríamos ese abordaje hacia el cliente o ese acercamiento, ese approach? ¿Qué le podríamos decir? A ver, chicos, pensemos, analicemos un poquito qué sería lo primero que viene a nuestra mente si tengo un cliente que se me acerca y me dice esto y cómo actúo. Ok, a ver, tengo por aquí algunos mensajitos. Muy bien, primero, como dijeron, ofrecerle disculpas por la mala experiencia y brindar un servicio atento y amable. Vamos a ir nosotros descubriendo en este curso, pero también en los dos cursos siguientes que se vienen, que es diseño de experiencias y el tercero que es gestión de experiencias, lo importante que es realmente cada uno de los momentos por los que pasa el cliente y cómo interactúa en estos momentos, ¿no? Que bueno, los momentos pueden ser personas, pueden ser elementos como tal, pueden ser cosas, pero cómo se siente en cada uno de estos momentos por los que pasa. Y este primer momento en el que el cliente ingresa y se siente solo, obviamente él se puede sentir frustrado, se puede sentir abandonado porque quiere que alguien lo ayude y nadie se acerca. Entonces, lo primero que podemos hacer, sí, es disculparnos por la mala experiencia y brindarle, obviamente, un servicio atento y amable, como lo comentaron, para revertir ese mal momento que ha pasado, ¿no? Esa primera imagen o esa primera impresión que se está llevando el cliente. Hay una frase que es muy cierta, ¿no? No hay una segunda oportunidad para generar una buena primera impresión. Entonces, eso aplica no solo a nivel personal, también a nivel laboral o a nivel de cliente y empresa. Entonces, es importante poder
gestionar ese momento para intentar, como les comentaba, revertir esa imagen que le estamos dando al cliente, que muchas veces sabemos que depende de nosotros, de los que estamos en contacto directo, de cara al público siempre. A ver, segundo, la verdad que sí me ha pasado muchas veces, lo que haría es hablar con él y darle la razón y decirle que lo voy a ayudar en todo lo que él necesite. Sí, ¿no? Ahí podríamos, por ejemplo, aplicar lo que conversábamos en la primera sesión, si es que el cliente siempre tiene o no tiene siempre la razón. Y en este caso, no hay ni por qué discutirle que la tiene, ¿no? Porque lo estamos dejando solo, porque a pesar de que el cliente quiere una ayuda, a pesar de que es una oportunidad para el negocio, nadie se le acerca. Entonces, ahí sí, ni modo. Primero le pido disculpas por la molestia con una sonrisa. Ok, muy bien. Entonces, todos coincidimos en eso, ¿no? En que lo primero que hay que hacer es disculparnos con el cliente. Así nosotros de repente ya hemos estado ocupados con algo laboral, de repente ya hemos estado ocupados hablando por teléfono con algún otro cliente o con mi jefe o con mi compañero de algo también relacionado a un problema que haya sucedido en el negocio, igual pedirle disculpas al cliente, ¿no? No nos hace más ni menos iniciar ese contacto con esa primera frase. Mil disculpas, señor, estamos aquí para ayudarlo, mi nombre es Diana, cuénteme por favor cómo lo puedo asesorar, cómo lo puedo apoyar, qué necesita, ¿no? Entonces, empezar a generar un acercamiento que no se lleve con la finalidad de que el cliente no se vaya con algo negativo, ¿no? Y que por ahí, pues, cuando termine esa atención, sea porque me compre o no me compre, o el cliente, lo que él decida, no se lleve algo negativo. Muy bien, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Quién es un cliente difícil? ¿O qué es para nosotros un cliente difícil? De repente la imagen nos puede dar una pista, pero quiero que pensemos un poquito más allá de la imagen, ¿no? Puede ser que sí, que la imagen esté relacionada, por supuesto, me da una pista, claro que sí, pero ¿quién es para mí un cliente difícil? A ver, por aquí tengo a Lee con lo que mencionábamos anteriormente. Ok, empezamos con un saludo cordial, muy bien, acompañarlo sin invadir su privacidad, correcto. Eso es algo que sí el cliente valora, ¿no? Hacer un acompañamiento, pero no desde el invadir el espacio del cliente, como a veces sucede en algunos negocios. Oírlo y ofrecerle los productos o servicios que satisfagan su necesidad o recomendar productos alternativos, aún si yo no lo vendo. Muy bien, ¿no? No porque el cliente tal vez se desanime a última hora de lo que le estoy ofreciendo, quiere decir que voy a perder la cordialidad. Muy bien, entonces, ¿quién es un cliente difícil? ¿Qué características puede tener un cliente que esté de repente en esta categoría? Aunque puede ser un poco ambigua, porque a lo mejor estamos, o más que ambiguo, puede ser algo como concepto que lo puedo tener preestablecido, ¿no? Yo creo que un cliente difícil es un cliente malo, que es un cliente que me va a gritar, que es un cliente a lo mejor que tiene una actitud agresiva de repente, puede ser, pero que puede ser que tampoco, no sé, es digamos, las características típicas de ese cliente, ¿no? Ok, una persona que tiene de plano una mala actitud. Puede ser, no está mal, pero ahí les dejo el puede ser, ¿no? Un cliente con conflictos, con pensamientos negativos, ok, también entra en la categoría de un cliente difícil. Realmente no hay cliente sencillo o no hay cliente del todo fácil. Cada uno de los clientes tienen su nivel de dificultad. Por muy amable que pueda ser el cliente, ¿ah? Tiene su nivel de dificultad. Un cliente, muy bien, esa es otra de las características que van un poquito más allá de lo que solemos pensar que es un cliente molesto, que es un cliente negativo, que es un cliente agresivo. También puede ser un cliente indeciso, ¿verdad? Un cliente difícil, porque para mí me está poniendo una dificultad en esa atención que le estoy brindando. Pero yo siempre menciono que un cliente dudoso o un cliente indeciso, también esa dificultad está acompañada de una oportunidad, porque ahí tengo que esforzarme para poder convencer a ese cliente, tengo que sacarle por ahí la vuelta, por así decirle, a esa indecisión que tiene para convencerlo que yo con mi negocio, que mi marca, que mi empresa, la que represento, soy su mejor opción, soy su mejor alternativa.
Cliente con un mar de emociones, muy bien, con ansiedad, con enojo, con expectativas muy altas. Excelente, muy bien, Alfredo. Un cliente exigente, muy bien, Yesenia. Un cliente exigente, ¿no? Que un cliente exigente no significa que sea un cliente que te va a obligar a lo mejor a que le des la razón, sino que también puede ser un cliente que tenga mucho conocimiento de lo que tú estás ofreciéndole, que puede ser un cliente que venga con muchas preguntas también, que puede ser un cliente que no está dispuesto a lo mejor a tolerar que le den una mala atención o que le den una atención ahí más o menos, ¿no? Sino que es un cliente que realmente valora que lo traten bien, valora la información, ¿no? Y cada vez lo vemos aún más en los clientes de hoy en día, porque hemos hablado anteriormente que los clientes de hoy son cada vez más informados, lo cual los convierte en un cliente exigente también. Un cliente que conoce mucho lo que quiere comprar, correcto. Un cliente que grita exageradamente por cuestiones personales, puede ser también un cliente que tiene escasas tolerancias a la frustración. También entra en esa categoría. Entonces, cada cliente tiene su dificultad, ¿no? ¿Por qué les hacía esta pregunta y por qué les decía al momento puede ser, para no estigmatizar al cliente de una sola manera, ¿no? Porque pueden tener diferentes rasgos. Muy bien, veamos. Un cliente difícil es aquel que por su comportamiento, actitud o expectativas, como lo mencionaba en el chat de Yesenia, representa un reto en la interacción y en la resolución de su solicitud. Porque si yo me topo, por ejemplo, con un cliente que es muy preguntón, pero que pregunta desde el conocimiento, ¿no? Que pregunta desde la información que tiene y le surgen nuevas preguntas y entiende que tú eres la persona capacitada para poder resolvérselas, sobre todo si vendemos, no sé, se me ocurre, un producto tecnológico, por ejemplo, tengo que conocerlo de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Entonces, tengo que estar bien preparado. Y es un cliente que sí me va a sacar de mi zona de confort. Es un cliente que sí va a representar un reto para mí, porque a lo mejor estoy acostumbrado a encontrarme con clientes que pueden ser muy llevaderos, ¿no? Que se dejan llevar con la atención que yo les puedo dar, que preguntan lo necesario, que más bien tengo yo que por ahí buscarle o hacerle preguntas para indagar y detectar qué necesidad tiene. Entonces, también representa ese reto. Entonces, este tipo de clientes puede manifestar, como muy bien lo han puesto ustedes también en el chat, frustración, enojo o exigencias excesivas, lo que requiere habilidades específicas para manejar la situación de manera profesional y efectiva. Y de habilidades ya no vamos a profundizar porque ya lo hemos hablado la sesión pasada, ¿no? Hemos hablado ya acerca de qué tipo de habilidades deberíamos tener para poder trabajar con clientes. Entonces, veamos qué tipo de clientes difíciles podemos encontrarnos y sus características. Definitivamente, lo que queremos nosotros o lo que buscamos en nuestro día a día es encontrarnos con clientes chéveres, ¿no? Por así decirlo, con clientes que sean llevaderos, como les comentaba, con clientes que sean amables, con clientes que sean corteses, pero hay su variadito, es un mix, nos encontramos con todo tipo de clientes. Entonces, el primer cliente es un cliente enojado. Ahora, ¿qué características puede tener un cliente que está enojado? Veamos. Expresa su frustración de forma agresiva o con quejas constantes. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede ser que el cliente esté enojado por lo que yo le haya dicho, que esté enojado porque una área distinta a la mía le dio una respuesta y luego lo derivaron conmigo y yo le doy una respuesta distinta y no hay información homogénea o información uniforme, entonces ya se genera un problema. Como puede pasar también que yo no tenga nada que ver con el problema del cliente, con el enojo del cliente, porque llega ya de afuera al negocio o a la empresa a ser atendido por nosotros molesto. Llega molesto de otro lado. También hay muchos casos en los que nosotros no somos partícipe de ese enojo, ¿no? Sino que el cliente viene ya de otro lado, así me ha tocado un montón hacia mí. Segundo, puede levantar la voz o mostrar una actitud
desafiante en la mayoría de los casos, ¿no? En los clientes que pueden tener estas características, te levantan la voz, obviamente quieren anteponer su palabra y si levantan el tono de voz es porque de alguna manera quieren intimidarte, o de alguna manera quieren que su posición sea más fuerte que la tuya, entonces pueden tener esa actitud que podemos decir que puede ser desafiante. ¿Qué cosa requiere este tipo de clientes? Algo que nosotros ya hemos visto en la sesión pasada. Requiere mucha paciencia, requiere empatía para desescalar la situación. ¿Qué cosa no requiere? No requiere que yo me ponga de igual a igual con el cliente, no requiere que yo también le levante la voz, no requiere que también yo tome una actitud desafiante con el cliente, que tome una postura corporal que le transmita que yo estoy cerrado a cualquier, o cerrada a cualquier tipo de intermediación o a cualquier tipo de comunicación asertiva con él, sino todo lo contrario, ¿no? Hay que, como les decía el miércoles, tener muy presente nuestra inteligencia emocional para que esto no me pueda afectar. A lo mejor en algún momento de su día laboral se ha tocado algún cliente que los ha gritado, que los ha insultado. Si les digo que me ha tocado una, dos, tres, cuatro, cinco, les miento, porque me ha pasado muchas veces con diferentes tipos de clientes que pueden venir, que puede ser por situaciones, por ejemplo, en la que el trabajador está abandonado por la organización porque los procesos no son claros y el trabajador está atado de manos, como de repente ha pasado que por desconocimiento, inclusive yo haya generado esta situación en mis inicios, o porque el cliente de afuera venga molesto, o porque simplemente el cliente no quiere entender algunos procesos o algunos protocolos o procedimientos y se cierre en su posición, ¿no? Hay muchos de estos casos. Pero a lo que voy con esto es que no tendemos que dejarnos influenciar o no dejar que esto me involucre emocional o sentimentalmente porque me va a afectar mi día, me va a afectar en este caso la atención y la experiencia que yo le voy a dar a mis demás clientes que voy a seguir atendiendo. Ya les decía el miércoles, ¿no? Cuando hablábamos un poquito sobre esto. El cliente se va a su casa y en su casa realmente llegará y cambiará de humor, pero yo me quedo trabajando, yo me quedo en mi escritorio, me quedo en mi módulo, me quedo paradita de repente en mi puesto donde te trabajo con más clientes, entonces no me puedo encasillar en esa situación y eso no es de un día para otro, eso hay que ir identificando cómo uno va reaccionando a diferentes momentos y sacar ciertos aprendizajes porque si no nos quedamos con eso adentro guardadito y no está bien, ¿no? Ahora, de repente en algún momento les ha pasado, como les comentaba, y nos quedamos con eso, ¿no? Y ya todo mi día se arruina. Vienen más clientes y ya los atiendo de mala manera. Estoy con mis compañeros conversando y conversamos del problema que vino el cliente a hacerme, de cómo el cliente me gritó, de cómo el cliente me trató, de cómo me insultó, de la vergüenza que el cliente me hizo pasar, porque hay más clientes ahí que estuvieron escuchando y yo estuve ahí roja o rojo de mil colores por la vergüenza que el cliente me hizo pasar y estoy dándole vuelta al mismo problema del cliente y me quedo internamente con ese sentimiento. Llego a casa y a mi casa a lo mejor voy a llegar a contar, mamá, papá, hermano, pareja, de repente, fíjate que un cliente llegó y me gritó y me dijo esto, y empiezo a despotricar con el cliente y yo sigo en ese mismo loop, en ese mismo problema. Sin embargo, el cliente está en su casa, tranquilo, feliz de la vida, viviendo lo que tiene que vivir, y yo estoy encasillado, encasillada en ese momento, ¿no? Se los digo porque me ha pasado, porque le ha pasado a mis chicos con los que trabajo en diferentes sectores o en diferentes rubros, sucede que nos encontramos con este tipo de situaciones. Entonces, si se los cuento es para evitar que obviamente esto les pase, ¿no? De encasillarnos en eso. Porque llego a mi casa, como les comentaba, y verbalizo otra vez todo eso. Y el hecho de poder verbalizar eso es revivir ese momento negativo y voy a ducharme a lo mejor para estar tranquilo y estoy duchándome y estoy recordando y renegando de lo que el cliente me dijo y estoy acabando en la vida del cliente y no disfruto ese momento para mí. Voy a cenar
y estoy recordando de la cólera que el cliente, lo que me dijo el cliente. Me voy a acostar para poder dormir y en lugar de disfrutar ese momento que es para mí, para poder descansar y para poder estar en paz, y dormir, como dice el mismo término, el descanso, estoy pensando en este cliente que me trató y que me dijo y que por acá y que por allá y no descansé. Y se me generó el estrés y bueno, entonces tuve todo un día perdido por una persona con la que interactué 10 minutos, 15 minutos, exagerando 15, 20, mientras los demás, el cliente tranquilo, ¿no? Se enojó un momento y ya está, pero yo me quedo con eso. Entonces, lo que necesitamos es intentar de a pocos ir soltando esas situaciones, porque en el día a día, en atención al cliente, pueden haber cosas muy bonitas a nivel de trato, pero pueden también haber cosas muy complicadas con clientes. Vamos a encontrarnos realmente con todo tipo de personas. A ver, tengo por aquí un mensajito. Quizá el cliente tuvo un mal día, se descargó conmigo y no podemos quedarnos en stock, sino pasar la página como un aprendizaje. La próxima irá mejor en shock, dice, ¿no? No podemos quedarnos en shock. Sí, de hecho, en algunos de los cursos de calidad que hemos terminado el año pasado con ITEC, uno de los chicos en el chat nos decía, ¿no, Miss? Pero qué injusto, ¿no? Nosotros tenemos, los trabajadores, tenemos que decir y pensar, bueno, a lo mejor el cliente tuvo un mal día, a lo mejor le fue mal en algo y vino y se desquitó conmigo, ¿no? Pero ¿por qué el cliente no piensa en cómo me voy a sentir yo después de ese trato? Y bueno, es lo que toca. Nosotros, como les decía el martes y el miércoles, perdón, y lunes, somos los encargados de actuar con profesionalismo y dominar la situación, ¿no? Nos toca así pensar en el otro lado, aplicar esa empatía hacia el exterior. Entonces, sí, es difícil. Sí, de todas maneras, es importante poder trabajar la inteligencia emocional, ¿no? Más allá de la teoría, que se puedan aplicar casuísticas, que las empresas puedan preocuparse por este lado en atención al cliente, ¿no? De más allá de una simple charla o de una capacitación en la que el trabajador se siente y escucha qué cosa es inteligencia emocional y todo el detalle, es importante poder hacer algo mucho más vivencial, ¿no? Del trabajo de inteligencia emocional, porque es un trabajo largo, que ya depende también, porque la empresa te puede dar las herramientas, pero también está en nosotros poder aplicarlas, ¿no? Y aprender a trabajar eso y por ahí ir sacando aprendizajes e identificando cuando yo me estoy equivocando para decir, no, acá fallé, entonces acá me estanqué en esta emoción y no está bueno para mí, ¿no? E ir soltando. Muy bien, vamos avanzando un poquito. Un cliente impaciente. A ver, les pregunto, ¿cómo es un cliente impaciente? ¿Qué características tiene? Mientras voy leyendo el chat. A ver, somos la cara del producto o servicio, debemos hacerlo con protocolos de calidez y calidad, solo que, así es, solo que somos humanos y no siempre estamos al 100%, correcto. Es verdad, les comentaba que en los demás cursos que vamos a llevar en las siguientes semanas, vamos a ver algunos temas sobre esto, y en lo que iba preparando los cursos, en la teoría que iba eligiendo para poder colocar, leí algo interesante en la semana, ¿no? Y había algo que decía en donde, bueno, se lo mencioné hace un rato, en los que el trabajador se siente abandonado por la empresa, porque no hay procesos claros que los defiendan, porque no hay protocolos que los defiendan, porque no hay una cultura que defienda al trabajador, porque todo está enfocado hacia el cliente. A ver, veamos. Le urge respuesta a un cliente impaciente. Muy bien. Quiere que se le atienda rápido, exige solución, quiere rapidez en su respuesta, es muy apurado, es acelerado, no quiere rodeos, quiere una solución rápida, quiere ser atendido antes que cualquiera, es verdad. Y a veces ni compran, así es. Que está apurado y no quiere tener mayor información, solo comprar y que atienda rápido, no es tolerante. Ok, varias de las características que ustedes me han descrito son las que coinciden con el cliente impaciente, ¿no? A ver, no tolera tiempos de espera prolongados, eso es cierto, es un cliente que tiene poca tolerancia, como lo han puesto ustedes, es de los últimos en llegar, pero que de repente es de los primeros que quiere ser atendido, ¿no? Y eso pasa un montón, eso es de todos los días.
clientes que llegan últimos y que quieren ser atendidos o que de repente ven que hay una cola un poquito larga, ¿no? Y están como que al final y se saltan la cola y van un momentito, un ratito, y hasta que llegan al módulo de atención o llegan con nosotros y estamos atendiendo a otro cliente y dicen, un momentito, señor, por favor, no le voy a quitar mucho tiempo. Y nos hablan y ya interrumpieron la atención del cliente, ¿no? Entonces ya perjudicaron la experiencia del cliente con el que estábamos primero interactuando. Entonces, hay que entender por ahí que eso no está bien, porque si lo permitimos, mal acostumbramos al cliente y a lo mejor cuando quiera nuevamente hacer lo mismo, va a saber que se lo permitieron y lo va a intentar otra vez. En el ascensor veo eso. Si la gente es muy impaciente, de todas maneras, ¿no? Todos en realidad somos impacientes. En ciertos momentos, todos somos impacientes. Todos tenemos un poquito de cada tipo, ¿ah? De cliente. Pero está en cómo abordamos esa impaciencia, ¿no? Sí, y a veces no respetan el aforo, es totalmente cierto, ¿no? Y se amontonan para poder subir. ¿Qué más? Pueden interrumpir constantemente buscando una solución inmediata, lo que les acabo de comentar hace un ratito, me adelanté ahí. Y es clave gestionar sus expectativas y ofrecer tiempos estimados realistas de espera, ¿no? Para los clientes. Hay momentos en los que hablamos con los clientes y a lo mejor vienen y nos ponen un reclamo o nos cuentan algún tipo de problema, el cliente, y por ahí, ¿qué hacemos? Le decimos, bueno, su reclamo tiene un tiempo de gestión de 30 días. ¿Pero qué sucede? Que el cliente nos va a decir, pero 30 días, ¿pero por qué tanto? Cuando sabemos que de repente no demora 30 días o no demora 15 días, ¿no? Entonces, no soltemos información solo por soltar. Bueno, el tiempo de ley, digamos, son 30 días, 15 días, pero por lo general la empresa tarda 7 días, 8 días, 10 días en responder. Le invitamos a que le pueda hacer un seguimiento también, ¿no? Darle plazos un poco más reales al cliente. Vamos con otro tipo de cliente, que es el cliente exigente. Permítanme, por favor, 2 minutitos. Denme 2 minutos, por favor. Discúlpenme, chicos. Tuve ahí un pequeño percance. Ok, vamos con la siguiente tipología de cliente. Tenemos al cliente exigente. ¿Quién es un cliente exigente? Ya por ahí ustedes me lo han contado en el chat y me decían, bueno, es un cliente que sabe información, es un cliente que por ahí sabe lo que quiere, es un cliente que tiene características como, por ejemplo, bueno, es una persona que ya conoce ciertas cosas, que no tolera una mala atención, como también les contaba yo, ¿no? Entonces, es un cliente que puede representar un reto, como todos los demás, solo que este cliente también nos va a sacar, como les decía, de esa zona de confort a la que usualmente podemos estar acostumbrados nosotros, y es a lo que no deberíamos acostumbrarnos. Primero, espero un servicio o un producto impecable sin margen de error. Y yo espero que los 34 que estamos conectados el día de hoy realmente seamos clientes que esperamos un servicio impecable y sin margen de error. Y seamos también colaboradores que entregamos ese servicio hacia nuestros clientes, ¿no? Porque es lo mínimo
que merecemos y que esperamos nosotros los clientes y que debemos entregarle a nuestros clientes. Yo no voy a un negocio para que me den una atención promedio, ¿no? No voy a un negocio para que me atiendan ahí, bueno, ya, ay, si es que comprará, ya le explico cómo puedo. No, sino como realmente me den una atención impecable, como dice la diapositiva, ¿no? Por eso antes dice, yo soy muy bien, porque hay que ser clientes exigentes. Yo también ahora soy una cliente exigente, no exigente en el sentido de ser grosera o en el sentido de tratar mal o en el sentido de ser déspota, sino en el sentido de que realmente sé, obviamente, como quiero que me den un trato, una atención, porque pues si yo atiendo a mis clientitos lo mejor que puedo, espero al menos que a mí también me traten igual, ¿no? A ver, un cliente exigente sabe lo que quiere y tiene altas expectativas, correcto, por el producto o servicio. Espera que lo atienda un experto, conocedor y no un novato. Así es, por eso la importancia de lo que les decía el lunes, creo. Nunca le digamos a un cliente que somos nuevos cuando tengamos dudas o no sepamos cómo actuar. Pidamos ayuda sin que el cliente identifique que soy nueva, ¿no? Porque si no, pues el cliente me come con todos los zapatos. Podríamos ganarnos así es, podríamos ganarnos una queja ante Indecopy, una mala imagen, un mal marketing, si es que no le damos la información correcta o si le inventamos información por publicidad engañosa al cliente. Segundo, espera un trato diferenciado, cercano, ágil, empático, ¿no? Si yo voy, por ejemplo, y te digo, hola, ¿cómo estás? Buenos días, mira, por favor, quiero que me des información sobre tal servicio, estoy interesada. Yo espero que por lo menos tú me respondas y me digas, hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, mi nombre es tal, mira, claro, por supuesto, tú puedo dar información, cuéntame, ya, y que me empiece a generar por ahí intriga o que me empiece a hacer consultas para conocer un poco más de mi necesidad. Yo no espero ir a un negocio e ir con esa actitud que les acabo de mencionar y que me atienda alguien cruzado de brazos o cruzado de brazos y me diga, ajá, sí, buenos días. ¿Qué me dijo? ¿Qué producto, qué servicio necesita? Me repite, por favor, porque no lo escuché bien. Yo no espero eso. Yo espero lo contrario, ¿no? Espero un trato, como les digo, cercano. Un cliente exigente es un cliente con mucho conocimiento y experiencia en nuestros productos. Así es. Yo soy de las personas, por ejemplo, que antes de tomar la decisión de comprar un producto, va y consulta y pregunta en diferentes lugares, más allá de por cotizar precios o no, de buscar información completa, ¿no? Pero también soy de las que googlea, de las que busca en YouTube información, si es que es algún producto a lo mejor tecnológico o algo, voy a TikTok y busco algún tipo de reseña, algún tipo de review, busco opiniones, entonces me genero información, investigo un poquito más sobre lo que necesito y si es que va acorde a la necesidad que tengo y espero que esa necesidad termine de cerrarse con lo que me puede ofrecer la empresa a través de la explicación que me va a dar la persona, ¿no? El trabajador. Entonces, sí esperamos, así es, todo cliente necesita un trato especial, por supuesto. Entonces, esperamos eso, no queremos menos de eso. Entonces, no tolera esperas innecesarias ni procesos largos, quiere soluciones rápidas y eficientes. Lo hablábamos en la primera clase cuando mencionábamos que todos los clientes quieren una atención eficiente porque a nadie le gusta esperar. Uno puede esperar, por supuesto, pero espera tiempos prudentes, ¿no? No espera tiempos excesivos, no tiene por qué esperar. A lo mejor, no sé, me voy a hacer un trámite y espero una hora, espero 2 horas. Sucede, por supuesto, un montón, ¿no? Ahí está, ahí es donde el diseño del servicio no está correcto. Un cliente indeciso, a ver, duda mucho antes de tomar una decisión, hace muchas preguntas y necesita mucha información. Se recomienda guiarlo con paciencia y argumentos claros al cliente. Es importante poder siempre darle, como les comentaba, la información necesaria. Al ser un cliente indeciso, es importante no marearlo con mucha información. Ya les decía que es un cliente del cual podemos tomarlo como una oportunidad, porque lo que le podamos decir nosotros para él es de mucha ayuda. Entonces, pero lo importante es verlo de esa manera, como ayuda, no como un aprovechamiento, de que me aprovecho de su desconocimiento y lo envuelvo de tal manera que lo termino convenciendo a través de una manipulación con mis palabras. No,
sino a través de hechos reales, ¿no? De información veraz. Entonces, no confundamos. Entonces, darle información buena al cliente, específica, para que pueda entender, apoyarnos de elementos visuales también, a lo mejor una ficha, un documento, resaltarle la información al cliente también es importante, ¿no? El cerebro no solo le presta atención a lo que oye, sino también a lo que le entra por los ojos y cómo lo traduce internamente a través de elementos visuales, como les comentaba, que podemos apoyarnos. Entonces, se recomienda guiarlo, como dice, con mucha paciencia. Te puede hacer muchas preguntas. Eso está bien, no está mal que te haga preguntas, no hay por qué incomodarnos, porque el cliente nos pregunte y nos pregunte, ¿no? Entonces, no por ahí, a lo mejor, hacer preguntas, ¿se entendió? ¿Todo bien? ¿Todo claro, señor? No, sino de repente por ahí a lo mejor si veo que el cliente está con una carita todavía de medio con duda o que no quedó la información clara, a lo mejor proponerle al cliente explicarle de alguna otra manera la información para que quede aún más claro. Entonces, podría comentar qué género de clientes es más exigente. Conozco a quienes hacen muchas preguntas y al final no compran nada. Los clientes exigentes, como los mencionaba, pueden ser los que hemos visto hace un ratito. El cliente indeciso es un cliente exigente porque requiere, en este caso, mucha información, mucha pregunta. Y vamos a igual a ver ahora un rato que es el cliente quejoso frecuente, que también es un cliente exigente. Aún vamos a ir viendo y al final vamos a concluir de repente con cuál podríamos quedarnos pero ojo que puede variar, porque depende mucho de las habilidades que podamos tener cada uno de nosotros para determinar cuál para nosotros es un poco más complicado, ¿no? Pero vamos a ir viéndolo. Muy bien, preguntarle cuál es su necesidad y ofrecerle soluciones, pero sí se requiere mucha paciencia, argumentos claros. Como dice Lee, puede ser que el cliente me haga muchas preguntas y al final no compre, ¿no? Y ya yo me hice el desgaste ahí de salida, por así decirlo, hablando con el cliente y no me compró y se fue. Y el cliente se va, o a lo mejor antes que se pare me dice, bueno, lo voy a pensar, me llevo la información, muchas gracias, y ya regreso, ¿no? Y mi rostro, de lo que era el más amable del mundo, se transforma y le cambia toda la cara hacia el cliente, una cara más seria, una cara como que te expliqué todo para que al final compres nada. Bueno, puedo entender que el esfuerzo que el trabajador hizo en explicarle la información, pero es nuestro trabajo, es nuestro rol darle la información al cliente. Si no se la damos, ¿cómo lo convencemos al cliente? Si nosotros, como les decía, nos vamos de negocio en negocio a veces, preguntando, consultando, por ahí cotizando, pidiendo mucha información sobre algo que queremos, porque valoramos a lo mejor el dinero que vamos a gastar en ese producto, en ese servicio, y quiero informarme lo más que pueda. Entonces, si lo hacemos nosotros, también lo puede hacer el cliente, ¿no? Entonces también pongámonos en esa posición de no incomodarnos porque el cliente no compra, o no incomodarnos porque no se fue con la competencia. Quién sabe, de repente más adelante el cliente, después que ya cotizó en 3 o 4 lugares, regresa conmigo porque yo sí le expliqué de muy buena manera, porque a pesar que me hizo muchas preguntas, en ningún momento me incomodé, me preocupé porque la información le quede bastante clara, y a lo mejor eso marca la diferencia y hace que venga conmigo, ¿no? Entonces, puede ser también. Entonces, no hay que incomodarnos en ese sentido. Ahora está otro tipo de cliente, que es el cliente quejoso frecuente, ¿no? Que por ahí me decían, ¿cuál puede ser el cliente o qué tipo de cliente puede ser el más exigente? También está el quejoso frecuente, que también lo es. Es un cliente que no es que venga molesto de otro lado y se desquite contigo, no es que tú le generaste la molestia, sino es que el cliente viene ya de experiencias con otras marcas, con otros negocios, con otros colaboradores negativas, que ya se quedó con eso en su mente, que a negocio que vaya por ahí el cliente va a comentar, ¿no? Entonces, como dice ahí, siempre encuentra algo negativo en el servicio o producto. ¿Qué cosa puede decir el cliente? Bueno, ojalá que lo que te estoy comprando, pues, no se malogre, ¿no? Ojalá que sí me dure, porque la vez pasada o hace tiempo compré este mismo producto en tal empresa y la verdad es que no me duró nada.
Entonces, siempre va a tener algo que quejarse, siempre va a tener algo que manifestar, porque ya viene de exigencias o de experiencias negativas, ¿no? O por ahí, pero me estarás diciendo la verdad, ¿no? Porque la vez pasada en tal negocio fui, compré tal producto y me vendieron el oro y el moro con tal de compensarme y al final cuando llego a mi casa uso el producto, era otra cosa. Entonces me dieron información que no era. No quiero que por favor acá me suceda igual. Entonces, tiene ya el cliente, o sea, no es quejoso frecuente porque quiere, sino porque ya viene de vivencias que lo ponen un poquito a la defensiva al cliente, ¿no? A ver, el cliente vuelve donde tuvo la mejor, así es, la mejor atención y la seguridad de la información aportada, correcto. Entonces, un cliente quejoso frecuente es importante en este caso, para todos, la paciencia. Pero es importante entender que la molestia viene porque, bueno, tuvo otras experiencias, ¿no? Y hay que transmitirle seguridad en cómo le damos la información de que, bueno, puede confiar en nuestra empresa y que no podemos demostrarlo o corroborarlo a menos que el cliente use el producto, use el servicio y viva su propia experiencia por él mismo, ¿no? Con nuestra marca. Puede parecer que nunca está satisfecho, es importante siempre registrar sus quejas, sus consultas y manejarlo siempre con diplomacia al cliente, como a todos. Entonces, cada tipo de cliente difícil requiere una estrategia diferente para garantizar una atención efectiva sin comprometer la calidad del servicio ni la tranquilidad del equipo de trabajo. Me preguntaban hace un rato, Miss, ¿cuál cree usted que es el cliente más complejo o más difícil? El cliente enojado, ¿no? Creo que para cada uno de nosotros, independientemente de las habilidades que podamos tener, si separamos ese clientito a un ladito, es uno de los clientes más complejos de poder gestionar, de poder eh, mantener, en este caso, a toda costa el profesionalismo, porque somos seres humanos y en algún momento vamos a poder incomodarnos con lo que nos pueda decir el cliente. Pero sí, cada cliente, como dice ahí, requiere una estrategia distinta, no tenemos que generalizar porque cada cliente es diferente, caracteres diferentes, comportamientos distintos, ¿no? Muy bien, vamos a ver un video y les doy un poquito de contexto antes de poder visualizarlo. Esto es un video de un cliente que tiene un problema con una empresa. La empresa es Movistar. A lo mejor algunos de los que están acá presentes o conectados ha tenido en algún momento algún problema con Movistar, ¿no? Sea por señal, sea por un cobro indebido o por lo que hayamos podido tener. Entonces, el señor recibe una información previa por un canal telefónico y lo derivan a un canal presencial, o sea, a una atención de agencia. Pero ¿qué sucede? Que en agencia le dan una información distinta de la que el cliente recibe por teléfono. Y ahí está la incomodidad de la persona. Les doy todo este contexto porque el video es muy cortito y no se entiende muy bien al inicio. Y por ahí como para que lo puedan entender, ¿ya? Entonces vamos a ver el video para poder después conversar acerca de lo que está pasando. A ver, ahí les muestro. Un correo me está haciendo seguimiento de su línea. Ahora, yo voy a recién enviar nuevamente un correo al área correspondiente para que vuelvan a hacer el cargo. El de 104 me dijo, señor, Bueno, yo le pregunté, pero entonces, ¿por qué me da otra información? Gracias, caballero. ¿Cómo usted, maldita sea, quiere que me comporte? No me toque usted, no me toque usted, que yo no denuncio. Ya sabe que no tiene que tocar a una persona. ¿Ya? ¿Cómo quiere que no grite si estoy 2 días fuera de mi ciudad sin un servicio telefónico? Y por un problema causado por ustedes. ¿Cómo quiere? Por favor, denme una hoja de reclamo. Miedo. ¿Dónde pongo el reclamo, señorita? Ahí le van a atender. Estos 2 días sin un servicio telefónico de ustedes. ¿Cómo quiere que me ponga? Teléfono de mierda.
Vamos a volver a las diapositivas. ¿Sí se pudo ver bien el video? ¿Me confirman, por favor, en lo que les proyecto? ¿O lo pongo nuevamente? ¿Me avisan, porfa? ¿Sí? Ya. Ok. Vamos a conversar entonces acerca de lo que acabamos de ver juntos. A ver, tenemos una situación, como les mencionaba, que es compleja, que es difícil, hay una agresión de por medio, más allá de la agresión, perdón, estoy con la cámara apagada, más allá de la agresión verbal que el cliente hace, ya hay un hecho de que el cliente lanza cosas, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo. Eh, a ver, ahí voy con el chat. La señorita no tuvo la habilidad de escuchar al cliente. Es muy importante que el cliente se sienta escuchado. Ok, muy bien. Lo que vi, la del mostrador no sabe escuchar. Si bien es cierto, a simple vista podemos decir que ella no le dio la escucha activa y en eso yo coincido totalmente con ustedes. Lastimosamente, no tenemos un contexto previo, ¿no? De cómo lo atendió ella en un inicio al cliente, porque no está esa parte del video, pero lo que podemos ver ahí es que sí, no hay una escucha activa, hay una postura también de la señorita que no invita a que el trato sea cordial hacia el trabajador. ¿Qué otro tipo de errores, antes de que yo continúe con la información, podemos identificar en la atención en general? Por la señorita, por los compañeros que se escucha también, que dicen, sí, lo grabé todo, lo grabé, estoy grabando, sí, por el de seguridad que está paradito a un costado con el brazo así. ¿Qué otro tipo de errores podemos identificar? A ver, muy bien, voy entonces leyendo en el chat. A ver, tenemos aquí. Así como ese caso hay muchísimos, sí, en diferentes empresas y compañías por la pésima atención, los clientes también, y también el cliente exageró y abusó de su condición de que sí, hay muchos clientes. Y había una pregunta que no quiero dejarla pasar, que me decían, ¿cuál es el género más difícil de atender, varones o mujeres? Miren que en mi experiencia, no hay realmente una distinción en cuanto a la complejidad, porque ambos géneros, chicos, son difíciles de poder trabajar, ¿no? No porque sea un hombre, sea específicamente, de repente, más grosero o más renegón, o porque sea una mujer es más amable, no, porque hay de todo realmente. A ver, ¿qué más? Claridad y lenguaje positivo. Aunque el cliente no actuó correcto, es necesario escuchar para saber reconocer si mi empresa cometió un error y luego saber cómo encaminar la situación hacia lo que sí se va a cumplir. Poco interés de atender al cliente. El cliente estaba estaba furioso por la incompetencia de dar solución a su problema. Fatal, total, escucha activa, se notó inexperiencia o falta de capacitación en atención al cliente, sí, de todas maneras. Creo que la chica desconocía en sí el problema que tenía el cliente y por eso el cliente colapsó por la dualidad de la información a su problemática. Excelente. Muy bien. Y sí, ¿no? Realmente hay un error bastante grande ahí y es en esa inconsistencia de información que hay entre las áreas, porque un área telefónica de una información, asumo yo, por lo que el cliente comenta al inicio del video, es, bueno, vaya a un canal presencial, ahí le van a dar mejor información, le van a dar solución, va el cliente y se encuentra con otro tipo de información. Eso, para empezar, le molestaría a cualquiera. Ahora, los niveles de molestia o de enojo son distintos para nosotros. Entonces, ahí podemos identificar algo claro. No podemos justificar, muy bien, ahí voy, no podemos justificar ni los gritos, ni el maltrato, muy bien, ni la impotencia, ni el hecho de tirar cosas hacia la colaboradora, pero tampoco podemos, en este caso, eh, pasar por alto un error importante. Más allá de la trabajadora, hay una persona de seguridad ahí que le dice al cliente,
que se le acerca al cliente y le dice como que, señor, bueno, cálmese, algo así, pero ¿qué responde el cliente? No me toque, porque usted a mí no me puede tocar, porque lo puedo denunciar. Entonces, una persona, ojo que no le estoy echando la responsabilidad al personal de seguridad, pero el personal de seguridad, al ser, como el mismo nombre lo dice, personal de seguridad, el soporte, no el principal soporte, el soporte, ahí voy ahora con eso, el soporte para la colaboradora. ¿Qué sucedió? Se amilanó totalmente ante lo que el cliente le está diciendo. Y ante sus ojos, la gritó, ante sus ojos le tiró el monitor a la colaboradora, permitió que los que estaban esperando que eran más clientes también se incomodaran por esa situación y se intimidó, se amilanó. Entonces, hay un error también ahí, claro, en el de seguridad. Ahora, les pregunto, ¿cuál fue ¿cuál debería ser ese soporte principal que les decía que hizo falta ahí para esa situación? Porque puede ser el caso que la trabajadora efectivamente esté atada de manos y que no pueda apoyar más al señor, ¿no? Más allá de que no tenga formas, de que no aplicó escucha activa, de que no supo comunicarse correctamente, eso es un error que no podemos obviamente quitarlo, pero hay un soporte principal, como les comentaba, que hace falta. ¿Cuál es? Así es, muy bien. La presencia de un supervisor o de un jefe directo. ¿Cómo le vamos a abandonar a la trabajadora o a la compañera de trabajo ante una situación así? Así es, la situación ya se desbordó totalmente. Entonces, ¿cómo la vamos a abandonar? Más allá de que, miren, ya, no hay un jefe, no hay un supervisor, un colaborador, un compañero, una compañera que tenga más experiencia y que también a lo mejor aborde esta situación, ¿no? Pero sí, lo correcto es lo que ustedes dicen, derivarlo hacia el jefe, llevarlo al cliente hacia el jefe para que pueda, porque si yo no puedo, porque mi sistema no me da más herramientas para poder resolver tu problema, mira, te derivo, te llevo a otro lado, no permito, o como jefe me acerco, pregunto qué está pasando, invito al cliente y lo llevo a otro ambiente, a una oficina, de repente a otro ladito, a que me comente su molestia, le demuestro apertura para poder intentar resolver su situación y no permito que esto pase, no permito que haya un maltrato, ¿no? No permito que haya una agresión de por medio, que el trabajador tolere este tipo de incomodidades. Entonces, eso es a lo que voy. Espérenme un segundito, porfis. Listo, entonces, eso es lo que no debería suceder y hay un diseño definitivamente de gestión, un diseño de servicio que en muchos negocios no está bien, que en muchos negocios está incorrecto. He tenido la oportunidad de poder participar. Hay algunas empresas tienen algunas áreas que se llaman laboratorios de co-creación. He tenido la oportunidad de poder participar, por ejemplo, en estos laboratorios de co-creación en pro de la mejora del servicio, pero a nivel bancario, porque ya les he contado que mucha de mi experiencia viene en el sector bancario y pues bueno, hay mucho por mejorar también ahí, pero en este caso, o sea, hay que entender que desde la interna esto está mal, desde adentro, no solo es la parte, digamos, o el eslabón final, que es el trabajador de cara al cliente, ¿no? Que es la señorita. También internamente hay un jefe que no está apoyando, hay un proceso que no está claro, hay un protocolo que no está siendo flexible para que el trabajador tenga las herramientas de poder defenderse hacia un cliente de este tipo, ¿no? Hay muchos elementos que realmente están mal por ahí. A ver, creo que la trabajadora no sumó o no supo manejar de una forma adecuada la situación, el cual enfrentaba, por ende, lo que hizo fue exaltar al cliente. Sí, no supo realmente, ¿no? Y a veces pasa que por más que tengas capacitaciones, por ejemplo, en este sentido, y te entrenes mucho, porque lo correcto más que una capacitación debería ser un entrenamiento en este tipo de situaciones, em, al ser humano, como hemos dicho, también si lo desborda el cliente, imagínense, también como trabajador te puede desbordar, ¿no? Entonces, hay cosas ahí que realmente están bastante mal, cosas por mejorar, pero
espero que en algún momento no les suceda o no se topen con este tipo de clientes, ¿no? Esto que está pasando ahí en el video, por ejemplo, lo hemos vivido también nosotros en el trabajo con una cliente joven, aún le pongo, no sé, no, entre 35 y 40 años, nada más no, pero también con actitudes muy similares a la del señor, no por un tema de que se le brindó una información diferente o no, sino por una exigencia en temas de tarifas y comisiones que no estaba de acuerdo, y bueno, tuvo actitudes muy, pero muy agresivas también, actitudes como por ejemplo de manotear y de ver si alcanzaba el manotazo a darle a la colaboradora, ¿no? Entonces hay cosas muy complicadas que realmente desde este lado, al menos nosotros tenemos herramientas un poco más claras, procesos más claros para poder actuar ante este tipo de cosas y poner un stop o un límite y no permitir este tipo de situaciones, como por ejemplo, no sé, tenemos el hecho de tener un botoncito escondido debajo de nuestra mesa que presionamos y automáticamente, más allá de que el de seguridad se acerque a intentar controlar la situación, si es que es una situación muy difícil, ese botón está interconectado con Águilas Negras, que es una unidad de la policía, y bueno, viene e interviene al cliente, ¿no? Entonces, hay cositas que por ahí podemos usar como defensa en nuestro caso, pero no todas las empresas, no todos los colaboradores pueden tener ese tipo de facilidades. Entonces, pero sí, acá la práctica de las habilidades al 100%, ¿no? Para poder gestionar o para intentar darle la vuelta a esta situación. La paciencia al límite, la paciencia ahí, como les decía, si es posible tatuada, con tal de no desbordarnos en ese momento. A mí me ha pasado casos en los que cuando he sido más jovencita, 21, 22, por ahí, de repente me he tocado con un cliente que por mi propia inexperiencia o por mi falta de conocimiento o por tener poco tiempo en el puesto, he cometido errores y el cliente me ha gritado de una manera que ni en mi casa me han gritado de repente de esa manera y me ha dicho mil cosas el cliente y yo me he hecho la fuerte hasta terminar la atención con el cliente por ahí y con ayuda inclusive de una jefa o de una supervisora o supervisor o dándome un acompañamiento y yo a punto ahí con la voz aquí entrecortada y con un nudo de que el cliente se iba y yo me soltaba en llanto, ¿no? Y me ha pasado definitivamente sí, y que el cliente me ha gritado, como les digo, y que he cerrado mi módulo de atención unos segundos y me he ido al baño a llorar, me he mojado la cara, me he secado y he regresado con los ojos hinchados a seguir atendiendo. Y es obviamente el cliente que está esperando ser atendido y que yo lo voy a atender, se va a dar cuenta que yo estoy llorando porque me gritó un cliente. Entonces, eso es a lo que no debemos llegar, ¿no? De permitir que algo me afecte tanto como para que algo me lastime al punto de llorar. ¿Qué puede que llores? Puedes sentir mal o por la vergüenza que hayas podido tener, pero son casos que podemos ir encontrándonos, que pueden ser más común cuando estás recién empezando, ¿no? Ya ahorita que un cliente, por ejemplo, me diga algo y que me pueda afectar, no pasa nada, pero sí me ha tocado casos en los que el cliente por sus exigencias, ha tomado su teléfono y me ha grabado y me ha dicho, identifícate y dime tu nombre y dime tu cargo, porque esta señorita que ustedes están viendo acá, le estoy pidiendo cierta, que me facilite un trámite y no lo quiere hacer a pesar de que tengo esta dificultad y que esto que el otro. Y bueno, el de seguridad se ha acercado por ahí a poder calmar la situación, a evitar que el señor grave, y como les he dicho, o les adelanté un poquito el miércoles, mi respuesta fue, no se preocupe, déjelo que grabe, no hay ningún problema, ¿no? Y el cliente seguía vociferando, pero ustedes me veían a mí y yo intacta, ¿no? Dándole la información al cliente, explicándole de mil maneras. En ningún momento usé o usar o recomiendo usar la frase de como le vengo explicando o como le estoy explicando, señor, porque lo incomodas mal al cliente, ¿no? Si tienes que repetir, hay una técnica para estos casos que se llama la técnica del disco rayado, que tienes que volver a explicar la misma información sin utilizar terminologías como le vuelvo a repetir, como le estoy volviendo a indicar, como ya le dije, señor, ¿no? Sino evitando esas cositas, sino explicar lo mismo desde diferentes ángulos
pero siempre con el profesionalismo que se debe, ¿no? Pero no es fácil, uno va aprendiendo con el tiempo, ¿no? A manejar estas situaciones, y me ha pasado que cuando he terminado la atención con este cliente y que he terminado la atención en un reclamo formal en la que el cliente ha puesto a la señorita Diana Vilches Rodas, jefa de operaciones, se negó a realizarme tal trámite por tal y tal y tal, indicando tal y tal cosa. Entonces, con reclamo y todo, para que se deriva a otra área y todo, ya no lo veo yo obviamente, pero cuando te dicen, oye, ¿qué pasó? Vamos a darle respuesta al cliente. Sí, mira, pasó esto, que eso, que lo otro, cumplí con mi procedimiento. Obviamente yo al cliente no le dije, es un procedimiento de la empresa. Le expliqué específicamente qué documentación tenía que traer para poder apoyarlo con el trámite, porque el trámite de un tercero, que eso, que el otro, ir a un trámite notarial y todo el tema. Bueno, se le explicó. El cliente quería exigir que se le facilite el documento o el trámite que involucraba un dinero de por medio, y bueno, pues no entendió razones, pero al final la respuesta del reclamo del señor era, no procede. Pero obviamente este señor que les he comentado, que me dijo de todo y me grabó y todo el tema y me puso el reclamo, regresó a los 2, 3 días nuevamente para poder ser atendido. Ya no regresó directamente conmigo hacia mi módulo, se fue a Ventanilla para ser atendido, y los chicos ya lo habían identificado al señor. Me llaman por teléfono el anexo y me dicen, Diana, ha regresado el señor que la vez pasada te gritoneó. Yo no les voy a decir, bueno, pónganle mala cara, ¿no? O trátenlo mal. Al contrario, bueno, ayúdenlo en lo que el señor necesite. De repente ya entendió y trae los documentos que le hemos pedido. Facilítenle, por favor, el trámite y la información. Entonces, el cliente se acerca a Ventanilla, va, le hacen el trámite, todo. El señor Cedita, súper, hiper, mega amable, muy atento al momento de hablarle al trabajador con el que estaba en ese momento interactuando, pero se necesitaba que otra persona realice una validación de esa operación y que la pueda autorizar. Y ahí entraba yo. Entonces, me llaman por anexo y me dicen, Diana, por favor, necesitamos una validación, es clave presencial. Entonces, me tengo que acercar, obviamente, a revisar la documentación. Cuando yo me acerco a revisar la documentación y autorizar la transacción, el señor no sabía a dónde mirar, si mirar arriba, al piso, izquierda, derecha, de la vergüenza. Entonces, obviamente, yo me acerqué, señor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido, voy a validar su transacción, por favor, permíteme su documento de identidad, vamos a revisar los documentos para poder proceder con la autorización. Yo en ese momento, yo siempre digo, fijamos demencia. Si un cliente me trató mal, me gritó y va en una segunda oportunidad, yo borré memoria, borré cassette, no me acuerdo. ¿Me gritaste? Olvídate. Para mí, ese día me gritaste y me olvidé. No me acuerdo más. Entonces el cliente me dice, señorita, ¿cómo está? Sí, mire, que la vez pasada vine, le quería pedir disculpas por lo que pasó, que esto, que lo otro. Mi respuesta siempre ha sido y siempre va a ser la misma. No se preocupe, señor. La verdad, le soy sincera, no me acuerdo. Atendemos tantos clientes en nuestro día a día que si algo sucedió o algún inconveniente tuvo, no se preocupe, estamos para ayudarlo, más bien agilicemos el trámite, no hay ningún problema. Y avanzo, ¿no? Pero no me estanco, no le digo al señor, o mi respuesta de repente hubiese sido otra, como, señor, sí, pero usted la vez pasada me gritó, ¿no? Ve que tuve razón, ve que si tuve que haber traído los documentos que la vez pasada le dije, no, es estancarme en lo mismo, ¿no? Entonces por ahí es ir aprendiendo de eso e ir soltando. En nuestro caso pasa bastante y que al final te piden disculpas los clientes y como les digo, yo finjo demencia, o sea, no me acuerdo, señor, no se preocupe, señora, no pasó nada, estamos acá para ayudarla, pero siempre así, ¿no? Porque si me voy a poner en la misma situación que el cliente, no me sirve de nada, no me suma, al contrario. Entonces, por ahí, eso hay que tenerlo muy presente. A ver, a mí me hicieron llorar la primera vez, voy con el chat, que trabajé para atención al cliente, me insultó hasta más no poder, sí. A mí me han dicho ratera, usurera, loca, de todo. O sea, en atención al cliente vamos a encontrarnos de todo, de todo. Pero, bueno, es parte de, como les digo, lo importante es, miren, en ese momento lloré, me sentí mal, pero no volver a darle ese poder a lo que me dijo esa persona en una segunda oportunidad.
Muchas veces ya el cliente llegó con la molestia exasperada y claro, dejaron llegar al límite al cliente que llegó con la agresión. Ahí es donde las alertas que nos da el cliente, así es. Ajá, eso es lo que estábamos dejando pasar y que lo está comentando Sobeida. Ya el señor estaba dando señales, en el video. Ya estaba dando señales de que ya iba a venir algo más complicado. Entonces, ha faltado reconocerlas o actuar ante esas señales para llevar al señor a otra área, ¿no? Para que lo puedan apoyar. Eh, Ajá, deberíamos evitarlas como empresa y ahí se vio, como dice usted, errores de todo. Así es. Efectivamente, cuando durante la atención no hay contacto visual, trato amable y cálida, es seguro un desborde y peor si el cliente no recibe la solución o las necesidades y o problemas. Correcto. Sí, hay de todo. Vamos a encontrarnos de todo. Muy bien, vamos a avanzar un poquito, chicos. A ver, tenemos la importancia del manejo de quejas. Veamos. El manejo efectivo de quejas y clientes difíciles es fundamental para ofrecer un servicio de calidad y mantener una buena reputación empresarial. Como les decía, a nosotros nos toca aplicar la empatía al 1000% hacia el otro, ¿no? Hacia el cliente. Más allá de que si el cliente pensó en cómo yo me voy a sentir, en todo eso, olvídense, no, nos toca hacia el otro lado. Entonces, las quejas pueden percibirse como una amenaza, es cierto, ¿no? De que el cliente me va a abandonar como marca, me va a abandonar como cliente propiamente dicho, pero también les decía yo que también pueden ser vistas como una oportunidad para identificar problemas, para ver qué está pasando. Lo del video es claramente algo que se puede aprovechar como una oportunidad para poder identificar en este caso que el cliente está recibiendo información distinta en ambos canales, telefónicos y presenciales, y poder trabajar en esa debilidad como negocio, como empresa, para evitar que eso vuelva a sucederle a otro cliente y que este tipo de situaciones le vuelva a suceder también a mis colaboradores, ¿no? Entonces, ahí es importante poder identificarlos. Por eso les comentaba que también son una oportunidad. Mejora la satisfacción del cliente, en este caso, si es que lo gestionamos correctamente, si es que brindamos información clara, si es que de repente yo no lo puedo solucionar, pero tengo un jefe, un supervisor que está presto a darme ayuda y derivar al cliente para que también le pueda dar soporte, ¿no? Si es que yo le explico concretamente al cliente, mire señor, lastimosamente he hecho todo lo posible para poder apoyarlo, para poder darle una solución. En este momento no puedo dársela, pero vamos a tener que ingresar un documento en el cual va a tener un periodo de atención. Me comprometo a hacerle seguimiento, a no dejarlo solo en su problema, en su caso, en su reclamo, ¿no? Para poder ver cómo podemos ir en el camino dándole solución o a ver qué respuesta podemos tener de otra área, porque lastimosamente yo ya no lo puedo solucionar, pero me comprometo a hacerle seguimiento. Entonces, desde la empatía, siempre, ¿no? No dejar solo al cliente, porque todo está en cómo abordemos esa situación. Porque si yo le digo al cliente, bueno, señor, mire, su queja, su reclamo, su problema, yo no lo puedo ayudar, no le puedo dar solución, señor. Ya le dije, por más que usted me grite, yo no lo puedo ayudar. Entonces, no me queda más que pedirle que ingrese un reclamo, lo va a ver otra área y esa área se va a comunicar con usted, señor. Entonces, el cliente estás prácticamente dejándolo solo, a la deriva, al cliente, ¿no? Entonces, eso es algo que no se está gestionando correctamente. Y también nos ayuda a diferenciarnos de la competencia con una atención excepcional, ¿no? Por ahí, mira, sí tuve un problema, pero qué bien lo gestionaron. Me molesté, la grité, lo traté mal, pero en ningún momento dejaron de darme un buen servicio, ¿no? Al más allá de la respuesta que pueda dar la empresa o no. Muchas veces se le avienta la pelota de la queja a varias áreas de la empresa y no te dan solución. Sí, eso es cierto. Por eso es cuando hay un mal diseño del servicio, ¿no? Cuando ninguna ni otra área sabe bien a quién darle, qué respuesta dar, o porque no hay de repente un protocolo, un proceso que te indique cómo actuar ante ese tipo de situaciones. Entonces, sí, eso es verdad, eso sí ocurre. Entonces, una queja puede también ser vista como una oportunidad, como lo veníamos conversando. Ahora, ¿qué estrategias desde nuestra posición podemos aplicar
para manejar las quejas de los clientes, que son estrategias un poco más relacionadas con la calma o con las habilidades al momento de aplicar, ¿no? Porque ya en los demás cursos profundizaremos un poquito más sobre el nuevo diseño de gestión. Básico, mantener la calma, controlar tus emociones, ya lo hemos hablado. No hay que tomarnos la queja de manera personal, el problema no soy yo, el problema es la situación que se está presentando. Mantén un tono de voz neutro y profesional, no hay por qué cambiar el tono de voz si el cliente me está gritando. Respirar profundo y mantener siempre una postura abierta para el cliente. Escuchar activamente y empatizar, esto que me va a permitir que el cliente exprese sus emociones sin interrupciones, ¿no? Sin molestias, sin yo querer adelantarme a darle una solución al cliente porque eso es incómodo para el que me está hablando. Usar frases como entiendo su preocupación, lamento que he tenido esta experiencia, señor, realmente sé cómo se debe sentir, yo estaría igual de molesto que usted, no se preocupe, déjeme ver cómo yo lo puedo ayudar, me comprometo a ayudarlo, señor, voy a hacer todo lo posible para poder intentar darle una solución, pero si no puedo, por favor, le pido que tenga paciencia, que espere un momento para poder buscar la manera, pero en lo que ya yo voy diciéndole esto al cliente después de haber escuchado todo lo que me dijo, yo también tengo que ser proactiva o proactivo, tengo que ir adelantándome, tengo que ir pensando, ok, a quién consulto, a quién le mando correo, a quién llamo, a quién le pregunto, con quién voy, a quién me puede ayudar, quién sabe más, ¿no? Tengo que estar ya pensando mientras el cliente me va contando y no de repente actuar a última hora, ¿no? Ya ir adelantándome a los hechos. Parafrasear lo que el cliente me dice para demostrar comprensión, no para engañarle que lo estoy comprendiendo, sino para, ok, señor, usted entonces se refiere a que el problema es esto. Estoy en lo correcto para poder entenderlo bien, para estar segura que sí lo estoy comprendiendo. Entonces el problema es esto, su molestia viene por esto, usted no está conforme con esto, ¿es verdad? Entonces ir parafraseando ciertas cosas, lo que el cliente me va diciendo. Evitar discutir con el cliente o evitar culpar a otras personas, ¿no? No, señor, pero es que usted me dijo esto, no, pero es que usted me está a mí diciendo esto y luego me dijo otra cosa. Entonces, no entrar en ese mismo círculo. O culpar a otros, ¿no? Más allá de culpar a compañeros, culpar al sistema. Puede pasar lo que vimos en el primer video de la aerolínea, en el que la trabajadora le decía al cliente, cuando perdió su maleta, ¿no? Y se fue a reclamar, le dijo, bueno, señor, yo no le perdí nada a usted. O sea, ella no fue, pero ella representa a la empresa, ella es la cara también de la empresa, entonces no le puedo dar yo una respuesta al cliente como, por ejemplo, bueno, señor, usted dice que la vez pasada vino y le dijeron esto, pero yo no fui quien le dijo eso. Mi compañero fue y le dijo eso, y mi compañero hoy no vino, mi compañero ya no labora acá. No, asumir de repente es, bueno, señor, sí, si en su momento se le dio esa información, le pido mil disculpas, lastimosamente eso ahora ya no está vigente, o hubo de repente un error en la comunicación. Entonces, asumir, si hay un error, hay que asumirlo, ¿no? No hay que buscar culpables. Colegas, como dice ahí, que podemos culpar a otras personas, no hacerlo, o sistemas internos. Enfocarnos siempre en encontrar una solución en lugar de justificar los errores no nos ayuda en nada, ni en lo personal y menos en lo laboral. Ofrecer soluciones y alternativas si es posible resolver el problema de inmediato, si es que se puede. Si es que tenemos, por ejemplo, una empresa con un buen diseño de servicio, es muy posible que podamos darle solución nosotros, pero si no, fuimos, como se dice, ¿no? Porque está a veces dependiendo de otra área y a veces es complicado ahí. Sabemos muy bien, como les decía, estamos atados de manos muchas veces. Cuando tal vez estamos en un área más operativa o en una función más operativa, es muy frecuente estar atados de manos. Cuando ya tenemos una jefatura o estamos a cargo de un equipo, de repente es un poco más sencillo, un poco más gestionable este tipo de situaciones, ¿no? Porque ya la autonomía es distinta. Segundo, prestar alternativas a solución al cliente. Y tercero, usar siempre un lenguaje positivo para el cliente, ¿no? Entonces,
No es fácil, es difícil, les vuelvo a repetir, con el tiempo iremos aprendiendo, es prueba y error. Lo importante es identificar, el cliente me está poniendo a prueba ahorita. Me está gritando, me está tratando mal, me está poniendo a prueba, me está sacando de mi zona de confort, me está retando el cliente a ver cómo yo reacciono ante una situación así. Ok, pero ¿va a ser solo prueba y error? ¿O va a ser prueba y error y sacar una conclusión y un aprendizaje de cómo actué y por qué actué mal en esa situación, o creo que debía actuar de esta manera, ¿no? Algo que siempre yo le digo a los chicos cuando son nuevos y hay momentos libres, de repente por ahí o espacios en los que no hay mucho que atender a clientes y son nuevos, siempre les digo, pregunten a los compañeros que son más antiguos, en el caso tal vez de ustedes, cuando entran a un trabajo en atención al cliente, pregunten, oye, por ahí, porfa, coméntame, mira, soy nuevo, ¿cuáles son los reclamos más comunes que hacen los clientes, ¿no? ¿Qué problema puede venir a mí a hacerme un cliente por lo que nosotros ofrecemos? ¿No? ¿Qué es de lo que más se queja el cliente? ¿Qué es lo que más le incomoda al cliente? ¿No? O preguntarle de repente, si ya me contó que mi compañera tuvo un problema y que el cliente le gritoneó y le dijo esto, lo otro, ok, pero ¿cómo lo solucionaste? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo lo gestionaste? ¿No? Sacar un aprendizaje de esa información tan valiosa que mi compañero o mi compañera me puede estar dando. Y con mi jefe también. Mire, ¿qué puede? No sé, me han contado los chicos que hay clientes que pueden pasar por diferentes situaciones como estas. ¿Cómo podemos apoyar al cliente? ¿Cómo podemos evitar que eso vuelva a suceder? ¿No? Empaparnos de información, no simplemente, bueno, soy nuevo, soy nueva, estoy atendiendo clientes y ya está, sino que es importante tener ese feedback, esa retroalimentación de la información que pueda ser para mí valiosa y que la información es una herramienta. Entonces, usar esas herramientas que me van a servir para poder desempeñarme mejor ante este tipo de situaciones. Ahí me río por lo que ponen en el chat, ¿no? Satanás usa a los clientes para ponernos a prueba. Podríamos verlo de esa manera. Hay diferentes casos, como lo hemos visto. Entonces, debemos considerar en todo momento mostrar empatía al escuchar siempre un reclamo, comprender la queja sin juzgar ni ser reactivo, importante, por favor, responder con paciencia, valorizando la interacción con el usuario, en cómo se va a llevar esa experiencia el cliente, ¿no? Ya les mencionaba, lastimosamente hay que pensar más en la otra persona desde nuestra posición que a veces en nosotros mismos. Aplicar el pensamiento crítico para decidir la mejor alternativa para darle una solución al cliente y mostrarnos resolutivos siempre para conseguir la mejor resolución del problema en el corto tiempo. Poner una caja para invitar al cliente a decir sus sugerencias para que la empresa mejore. Sí, ayuda, pero miren, yo de lo que he podido ver, porque la mayoría de empresas en las que yo he estado ha tenido estos buzones de sugerencias en los cuales pueden haber papelitos en blanco y un lapicero para que el cliente pueda poner digamos, las mejoras que él espera, o algunos papeles con información preestablecida, o sea, con alternativas para que el cliente marque cosas que la empresa debe mejorar. Créanme que las veces que yo he abierto esos buzones de sugerencia, si lo he abierto una vez cada 3 meses, no me he encontrado ningún papel. Si lo he abierto una vez cada 6 meses, un hito será. Si lo abro una vez al año, 2 de repente por ahí. Son muy poquitos realmente, porque el cliente está, o sea, el cliente su tiempo lo valora mucho, entonces a veces no tiene esos momentitos o ese detenimiento para poder manifestar a veces la incomodidad que puede estar sintiendo, ¿no? Y que eso es valioso, que un cliente ponga una queja en un buzón de sugerencias y que eso luego lo podamos abrir, lo podamos revisar y ver cómo lo podemos mejorar es valiosísimo, pero a veces los clientes no lo toman en cuenta. ¿Cómo? Las encuestas, por ejemplo, cuando le preguntan al cliente cómo fue su experiencia, ¿no? Entonces, hay cositas que inclusive eso es un tema que corresponde ver, si no me equivoco, la sesión que viene, que es innovación y experiencia del cliente, y vamos a ver algunos ejemplos sobre la información que nos deja el cliente a nosotros y cómo la manejamos.
pero a veces el cliente no le toma la importancia que es debida. A ver, vamos a ver un videíto para ir terminando, que son algunos consejitos que podemos tomar en cuenta ante situaciones como las que hemos venido conversando el día de hoy. A ver, ahí les voy a mostrar. Denme un segundito y les voy a compartir el video. Y ahí les proyecto. A ver, ahí va. Buenas tardes, señora. Son 100 pesos. ¿Desea pagar en efectivo o con tarjeta? Ay, no tengo efectivo. Cóbrate de mi tarjeta. Y rápido, que ya estoy tarde para llegar a mi compromiso. Claro, será un minuto, no se preocupe. Señora, el sistema me rechaza su tarjeta y la verdad no entiendo qué pasa. ¿Qué? ¿Cómo que la rechaza? ¿No estarás haciendo algo mal? A ver, por ahí la rayaste. No, se ve bien. Pásala de nuevo. Claro, seguramente puso mal su contraseña. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahí tiene. Señora, el sistema continúa rechazándome su tarjeta. Seguramente se quedó sin saldo o hay algún problema con el banco. Lo que pasa es que tu máquina está inservible. Tan inservible como tú. Te he dicho que estoy apurada. Y me estás haciendo pasar este percance. Eres una inepta. Mil disculpas, señora. Mil disculpas, señora. Dame mi tarjeta. Pero ¿sabes qué? No vuelvo más a esta estúpida tienda. Está bien, señora. Me has hecho perder un tiempo precioso. No se preocupe. Vaya con Dios y que tenga un excelente día. Buenas tardes, señor. Pase. Buenas tardes, señorita. ¿Está usted bien? Sí, señor. ¿Por qué me lo pregunta? Bueno, por la forma en que le habló esa señora, no comprendo cómo puede mantener esa sonrisa y ese buen humor, a pesar de todo lo que le dijo. Bueno, señor, el mal estaba en ella y no en mí. Y no puedo dejar que cosas así me afecten. Además, no voy a permitir arruinar mi día porque una persona haya decidido hablarme mal o faltarme el respeto. Merezco ser feliz y tener un buen día. Además, ¿qué gano con enojarme? Pues nada, solo agrandaría más el conflicto. Y la mejor respuesta es una sonrisa, buenas vibras y desearle que tenga un excelente día. Además, no sabemos qué día ha tenido la señora y probablemente discutir conmigo sea solamente un ladrillo más en su pared de problemas. Y la verdad, no deseo ser eso para nadie. Qué hermosa actitud. Es realmente admirable. Muchas gracias, señor. Miren, en el video podemos ver nosotros que a pesar de que es un ejemplo muy sencillo de una situación que tal vez no es tan elaborada, ¿no? O de una situación que tal vez no es, no sé, una súper empresa, un súper negocio, es algo que puede pasarnos en el día a día desde que yo tenga a lo mejor un emprendimiento de una bodega, un mini market, un puesto en el mercado de repente, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, también podemos aplicar las habilidades independientemente del tamaño del negocio que podamos tener o no. Entonces, es importante que podamos considerar el trato que ella tiene. Como ella dice, no se deja llevar por lo que la cliente le está diciendo o por cómo le está tratando, ¿no? Vimos que tenía una actitud negativa la clienta y ella en ningún momento dejó que eso o lo internalizó, ¿no? En ningún momento por ahí ella se amilanó por cómo la cliente le hablaba. Vamos a ver algunos consejitos más que están en el video. A ver, dice, no porque alguien me falte el respeto o me trate, a ver, perdón, ahí, o me trate mal, debo arruinar mi día. Y es totalmente cierto. Bien dice el dicho, a palabras necias, oídos sordos, dependiendo, ¿no? Porque puede ser que el cliente realmente esté en lo cierto y lastimosamente a veces pues no podemos apoyarlo porque no tenemos las herramientas como hemos mencionado. Tómate las cosas de quien vengan, teniendo en cuenta que son clientes y no reaccionar de forma agresiva. ¿Qué más por aquí tenemos? A ver. Es mucho mejor regalar una sonrisa y restarle importancia al enfado ajeno.
mantener la calma y seguir con buenas vibras porque nadie más que tú, en este caso, bueno, tiene el poder para poder permitir que algo te perjudique o no te perjudique internamente, ¿no? Entonces, vamos a volver a nuestras diapositivas. En un momentito. Ahí estoy compartiendo. Vamos con una conclusión muy breve. Antes de eso voy a leer por aquí el chat. Ok, los formularios sí, también ayudan mucho. Vamos a conversar de eso en la siguiente sesión, que vamos a hablar de algunas herramientas que tenemos para poder manejar y conocer el nivel que pueda tener el cliente en cuanto a satisfacción por el producto o por servicio o atención recibida. Se nota que es una gente muy entrenada, no cambió el timbre de su voz. En ningún momento lo hizo, ¿no? No cambió el tono de voz, que eso es lo que hay que aprender a trabajar porque no es fácil. A ver, el manejo de quejas y clientes difíciles es un aspecto fundamental en la calidad de la atención y servicio al cliente. Hay que tener en cuenta, como bien dice ahí, aplicar estrategias con clientes inflexibles que puede ayudarnos a intentar revertir esas experiencias negativas, más allá de las herramientas que podamos tener a nivel de lo que nos pueda presentar la empresa. La principal habilidad que tenemos que poner en práctica es el conocimiento y la paciencia, ¿no? Porque la empresa pueda que sí tenga de repente muy buenos procesos, pero si yo no los conozco, de nada sirve, ¿no? Y termino perjudicando al cliente. La empatía, la comunicación efectiva y la resolución proactiva de problemas son claves para garantizar la satisfacción del cliente y fortalecer la reputación de la empresa. Y listo, chicos. Esa ha sido la clase del día de hoy. Los invito, por favor, a que se queden, no se vayan, porque van a resolver con Arnold o los va a guiar en cuanto a la resolución del examen que tienen hoy día del curso, y los invito a que se puedan conectar el día lunes para la siguiente sesión, que nos toca trabajar, como les comentaba, innovación y experiencia de cliente, en la que vamos a ver lo que estaba comentando Sandy hace un ratito, ¿no? Ver qué tipo de herramientas podemos utilizar para conocer lo que tiene que decirnos los clientes. Listo, chicos. Muchísimas gracias por haber participado el día de hoy. Los dejo entonces con Arnold y conmigo será hasta el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Hasta luego.